Gracias, qué hermosa alabanza. Padre, si usted cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Esa es nuestra fe. Pero le damos gracias en esta mañana y estamos aquí delante del trono de su gracia, Señor, para darle gracias nuevamente por nuestra hermana Karina Pérez. Ella tiene un testimonio, ¿verdad? Sabemos que los testimonios levantan a otras personas, Señor. Damos gracias porque usted le plació con ella y ella es tan valiente de venir a traer un testimonio porque no todo el mundo quiere decir lo que le ha pasado, de dónde Dios lo sacó, qué hizo. Señor, gracias por la valentía que ella tiene. Padre, que cualquier cosa que ella aún no se ha recordado posiblemente y usted quiera traerlo, ella está en la disposición suya. Úsela de la forma y la manera en que usted quiere hacerlo. Ella está delante de usted y en su mano la dejamos aquí delante del trono de su gracia. Y que cada uno de nosotros en el testimonio de ella podamos ser edificados, Señor, porque no es casualidad que usted la ha traído a ella esta mañana para dar un testimonio. Algunos posiblemente lo necesitamos y aquellos que lo van a escuchar en diferido también, Señor. Le pedimos en esta mañana que sea usted glorificándose en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amadas. Dios les bendiga en esta mañana. Para muchas me conocen, muchas no. Mi nombre es Karina. Este, Cuando la hermana Julia me decía, este, puedes traer tu testimonio, por un momento me puse muy nerviosa y dije, Señor, no estoy preparada para abrir tantas etapas de mi vida de las cuales tú has cerrado, porque dice aquí yo hago cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Entonces, eh, uno siempre tiene que estar preparado, amadas. Entonces yo le dije a la hermana Julia, estoy lista y me metí a dar una ducha y el Señor me traía esta palabra, el Espíritu Santo me traía esta palabra a mi mente, primera de Corintios 1, versículo 27 y el 30. Dice, sino que dice, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando él me traía esta palabra más, yo recuerdo muchas cosas aún de mi niñez. Yo crecí en una doctrina equivocada. Prácticamente esta secta, esta religión, la traíamos desde no sé cuántos antepasados. La religión se llama espiritualistas trinitarios marianos. Ellos hacen muchas cosas que yo recuerdo desde niña, consultan a los muertos, a hechicería, disfrazado de que te curan si estás enferma, que hacen muchas cosas extrañas. Esto viene desde mi abuela, de mi papá, ella ya la tenía, mi mamá era católica y ella era una mujer, bueno, es una mujer muy tranquila, muy paciente, pero mi papá, que ya no está en esta tierra, era todo lo contrario. Este, Cuando yo recuerdo, nosotros somos 6 hermanos, somos 3 mujeres y 3 hombres. Yo soy la cuarta hija. Cuando yo era chiquita, a mí me bautizaron ahí. Supuestamente ellos te marcan te, para que tú sirvas en el futuro. Ellos me bautizaron ahí. Mi papá era una persona muy extraña porque
Él todas las mañanas yo lo escuchaba orar en su cuarto, pero él era una persona mujeriego, ah, golpeaba a mi mamá, este, nos golpeaba a nosotros, todo era machista, era un hombre en lo que cabe, tenía muchas cosas buenas, porque él ayudaba a las personas cuando tenían necesidad, y todos los mañanas oraba en su cuarto. O sea, él nunca se inclinaba a una imagen o a una persona. Quizá por eso nosotros alcanzamos misericordia del Padre, porque él todas las mañanas yo escuchaba cómo él oraba en su cuarto. Y él creía en Dios, pero quizás su doctrina era equivocada, donde su mamá lo había plantado. Mi abuela era una persona que intervenía en el matrimonio de mis padres demasiado. Ella tenía que tener el control de todo. La mujer ahí no podía hablar, no podía hacer nada. O sea, era el hombre o las hijas de mi abuela, lo contrario, ellas tenían el mando y el hombre no podía hablar ni decir nada. Nosotros teníamos muchas ataduras porque desde muy pequeñita yo trabajaba, porque éramos 6 hermanos y de alguna manera yo veía a mi mamá que servía la comida y decía: "Yo ya comí", pero ella mentía, ¿no? Y trabajaba, trabajaba lavando los trastes de los restaurantes y me decían mis amiguitos, "Oye, ¿tú por qué trabajas ahí?". Y yo empecé a fabricar la mentira. Yo decía: no, es que esa es mi tía y ella me pide que la ayude". Pero no, mentira, no era mi tía, yo trabajaba ahí para que lo que ganaba, llevarlo a casa. Entonces, ah, muy pequeñita empecé a trabajar, empecé a recibir maltratos de las personas donde trabajaba, empecé a ver la vida afuera muy tempranamente. A mi mamá me gustaba mucho ser muy traviesa, me gustaba mucho jugar con los niños, hacerles bromas, hacerlos reír, y yo siempre andaba para allá, para acá, para allá. Y mi mamá siempre me regañaba muy feo, o sea, me decía palabras que lastimaban mi corazón, pero aún así había un gozo en mí, porque yo era feliz. Y cuando yo empecé a crecer más, yo tenía mucha necesidad de amor paterno, porque mi papá era muy duro, muy fuerte de carácter, y si era así, mi amor, pero al rato era decirnos unas palabras tan duras que el amor poquito que nos había dado lo destruía en un momento. Y yo, o sea, de alguna manera veía cómo golpeaba a mi mamá, cómo la maltrataba, cómo él era con ella. Y no solo era él, era su mamá de él y las hermanas de él. Empezamos a empezar a ir caminando. Cuando nos enfermábamos, nos llevaban inmediatamente a esos lugares donde nos curaban. Y yo crecí con esa mentalidad de la hechicería, la brujería, que si era Día de Muertos nos teníamos que preparar porque era la ofrenda, era que iba a venir tu abuelito, tu ser que no conociste, y iba a llegar a tu casa y tenías que prepararte con esos altares. Y
Y de alguna manera a mí me gustaba porque me gustaban los dulces que les ponían, los panes, no era tanto que yo se lo pusiera al muertito, o sea, a mí me gustaba porque yo decía, hay abundancia de pan, hay abundancia de fruta y los muertitos no se la llevan, lo dejan. Entonces, eh, hacíamos pan, supuestamente era como una fiesta que nosotros realizábamos. Llegaban personas a la casa y decían, aquí hay muchos seres, aquí hay muchas cosas malas, vamos a preparar a una persona para que esa persona quite todo lo malo que hay en en su hogar. Nosotros siempre creíamos que cuando esas personas se preparaban, todo iba a ser mejor, porque ellas hacían una oración, pero una oración que no era mala, o sea, nosotros no, en la oración prácticamente era como engañosa porque parecía bien, ¿no? Y se preparaba y nosotros siempre teníamos esa fe y esa esperanza que cuando eso pasara, todo iba a cambiar y todo iba a ser mejor, pero no, cada vez era peor. Mi papá enferma de diabetes y nosotros, una de mis hermanas decide inmigrar aquí a Estados Unidos, Rocío. Ella decide tomar el camino porque estábamos pasando por una racha económica muy fuerte, donde nosotros teníamos que empezar a trabajar más duramente. Yo quería estudiar, quería ser psicóloga, pero tenía que renunciar a todo eso y tenía que ponerme a trabajar porque habían más hermanos que necesitaban comer. Siempre fui una persona que siempre miró el dolor de los demás, humilde, este, siempre compartí porque aún lo que yo me compraba de mi ropa, yo lo regalaba porque yo decía, ella ocupa, ella necesita y yo siempre fui eso, pero yo lo agarraba de papá porque papá siempre daba al que necesitaba, o sea, extendía su mano, pero eso era de la puerta hacia afuera, porque de la puerta hacia adentro era drástico, se transformaba de repente, era bipolar. Y yo empiezo a salir de casa, empiezo a ir a trabajar a la ciudad. Llego a la ciudad y empiezo a conocer personas que me trataban muy mal, que me decían, eres una criada, tráeme esto, hazme esto, tú no sirves, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero de alguna manera Dios tenía un plan, porque yo podía, cuando yo tenía mis ratos libres, yo me sentaba y de igual manera no me inclinaba a ningún santo ni nada. Yo clamaba a Dios y yo decía, Señor, ¿por qué ella me quiere quitar el trabajo si yo lo necesito? Pero yo traía muchas ataduras desde mis abuelos. Era como tomar lo que no era de uno, como si fuera de uno. Y no era pecado, era, ok, tú puedes, si algo te gusta y está mal acomodado, tráetelo. O sea, eso no es pecado, no es malo. O sea, entonces yo era mentira, era ataduras de tomar lo que no era de uno, era mucho, empecé a caminar por el camino del pecado. Empecé a caminar solita porque prácticamente salí muy temprano de casa. Empecé a tener novios, pero trataba de buscarlos como al estilo de mi papá, que me maltrataba o que quizá tú no puedes, tú no sirves, tú no vales. Y mi papá estaba de acuerdo con esos noviazgos. O sea, no decía nada,
no, prácticamente él no, pero era una persona que le teníamos mucho miedo porque era capaz de cualquier cosa. Y muy chiquita yo, como que fue como 16, 17 años, empecé a tener novios, empecé a caminar por caminos que no tenía que caminar, ir a los bailes, tomar, que intentaba yo que fumar, porque yo decía, o sea, sentía que cuando yo hacía eso, yo me sentía bien. Y, y yo decía, estoy bien. Y luego yo le decía a mis tías, tía, es que me gusta este muchacho, pero él no se fija en mí. Y decía, no te preocupes, vamos a ir con una persona y esa persona lo va a traer a ti. Y, y yo decía, ¿cómo? Sí, hija, es que a veces hay hasta que les gritas por una olla y ellos vienen o ellos hacen como un amarre o y yo decía, pero bueno, pero es que yo no lo quiero para casarme. Y decía, bueno, entonces mejor piensa bien y después lo hacemos. Y podía haber tanto pecado, adulterio en mi papá, adulterio en mis primos, ah, en toda mi familia de mi papá, caminar por pecado, por idolatría. Eran muy amantes al dinero. Ellos decían que le temían a Dios, pero ahora me puedo dar cuenta cuando yo llegué a los pies de Cristo que ellos no le temían a Dios. Ellos no conocen a Dios. Ellos aún no lo han conocido hasta ahora. Tengo tías que tienen 60 años y cuando uno está dispuesto a darles la palabra, te dice, no, Dios te va a castigar, lo dejaste, te va a traer una prueba, te va a traer, pero yo le doy gracias a Dios que todo eso lo ha cortado porque yo ya no siento ese temor que yo sentía, que yo decía, voy a volver a esa religión, ¿no? Que ellos nos habían plantado de curarse, de hacer hechicería, quizá brujería, hacer cosas ocultas y empezaron a formar sus matrimonios mis hermanos, los mayores. Y yo siempre decía, yo me iba y me acostaba en el pasto y decía, yo quiero viajar en esos aviones, yo quiero ir a muchos lugares. Y empecé a trabajar en la Ciudad de México con personas que tenían posibilidades, pero todo eso era el plan de Dios. Era un plan de Dios porque de una persona me llevaba a la otra y de otro trabajo me llevaba a la otra. Y cuando yo tenía más o menos 19 años, yo salí embarazada. Cuando yo supe esto, que yo estaba embarazada, yo estaba aterrada. Y yo le decía a mi papá, yo decía a mi papá, me va a matar. Y tenía malas compañías que me decían, aborta. Y yo decía, bueno, pero es que yo estaba en un camino de pecado. Yo decía, es que me va a matar mi papá. Bueno, pero es que él no se va a dar cuenta. Y, y yo lo hice. Yo fui a una clínica donde aborté y eso marcó mi vida muchísimo, muchísimo, porque esa alegría, ese que yo traía dentro de mí era como que se había apagado y dentro de mí yo sabía que había ofendido a Dios y que yo no iba a ser perdonada. Cuando yo hago eso, yo voy con mi mamá y le digo, mami,
y yo aborté. Y mi mamá me dice, pero niña, ¿qué has hecho? Y yo le dije, sí, mamá, yo he hecho eso. Y ella guardó silencio por temor a mi padre, pero mi padre lo presentía porque él me decía, hija, y yo le dije, ¿qué pasó, papá? Fíjate que cuando yo oraba, le dije, sí, el Señor me presentó algo. Y le dije, ¿cómo, papá? Dice, sí, como que tú tenías un dolor muy fuerte y tú le pedías perdón. Y yo le decía, no, papá, yo estoy bien. Y siempre seguí caminando que yo estaba bien, aunque estaba en pecado, que yo estaba bien. Y yo se lo conté a mis hermanas y ellas lloraban conmigo, sufrían conmigo. Y cuando de repente, hermanas, yo llego a un trabajo donde yo trabajaba con la familia Slim. Ellos tienen mucho dinero, ellos prácticamente casi son dueños de México y me ofrecen un puesto de nana cuidando a un bebé y yo llego ahí y había muchas chicas para cuidar a ese niño, enfermeras, gente en espera. Cuando yo tengo un sueño donde veo un cuarto y ese cuarto yo miro una cuna y esa cuna, yo miro un bebé, pero alrededor de eso yo miro mucho, como mucha elegancia. Y, y yo llego y me conoce el señor y la señora, señor José Slim, y me dice, tú vas a ser la nana de mi bebé. Cuando yo empiezo a cuidar a ese bebé, yo sufría demasiado porque el Señor me traía, podía ser tu hijo. Yo lo apapachaba, lo abrazaba, lo cuidaba como si lo fuera. Fue tanto el amor por ese bebé. Cuando ella me dice, Cari, le tengo una noticia y le dije, dígame, señora. Y me dijo, vamos a ir a Estados Unidos. Y le digo, wow, allá tengo a mis hermanas, pero yo no puedo ir porque yo no tengo una visa. Y dijo, pues ahora la va a tener. Y vamos a la embajada, me saca una visa de trabajo. Y inmediatamente me la dieron. Yo viajo a ver a mis hermanas por primera vez, regreso a cuidar a ese pequeño. Lo cuidé por casi 3 años. Yo viajaba con ellos, yo iba a todos lugares con ellos. Era una vida llena de lujos, pero tan vacía, porque cuando yo salía de mi cuarto en las noches para caminar, que nos llevaban a diferentes casas, yo miraba cómo ellos estaban también en el alcohol, en la droga, y viendo, disfrutando de la vida. Y yo los miraba y yo decía, wow, eso no es vida. Yo decía, ¿no? Teniendo tanto dinero, pudiendo hacer tantas cosas, ¿por qué están así? Y regresaba a mi cuarto, prácticamente pasaba meses fuera de mis padres, meses. Llegué a Colombia, llegué a Venezuela. Y cuando llegué a la casa de la señora, que ella es colombiana, la mamá me decía, tú no sirves para nada. Tú eres como esas indias de pueblo que ni estudio tienen. Y eso me lastimaba, pero yo por amor al niño, yo permanecía ahí. Y aunque me humillaran, aunque todo. Y
cuando yo cobraba lo que ellos me pagaban, yo llegaba y se lo daba a mi mamá. Yo llegaba y le decía, mira, mami, gané tanto. Eso es para que te compres algo, para que compres la despensa. Y, y así me la pasé por mucho tiempo. Y un día le digo a la señora, me dice, Cari, se va a preparar porque nos vamos a París. Y le digo, no, señora, yo no quiero ir a París. Y me dice, ¿qué ha dicho usted? Le digo, no quiero ir a París. Y me dice, ¿y qué va a hacer? Le digo, yo voy a ir porque se va a casar mi hermana. No, usted va a hacer lo que yo diga. Aparte, usted es una india. ¿Dónde cree que le van a dar una visa? Yo le dije, yo ya tengo metido todo, mi solicitud, para mis documentos. Y si la niegan, no importa. Y se llega el día de la embajada. Yo estaba tan nerviosa, pero aún caminaba en pecado. Aún a lo malo le llamaba bueno. Y recuerdo que llegué a la embajada y yo me sentía tan nerviosa. Y me decía el taxista, ¿por qué estás muy nerviosa? Si tú estás muy nerviosa, te van a negar la visa porque van a decir que tú escondes algo. Y le digo, ¿y cómo se quita eso? Y me dice, te voy a dar un chat de tequila. Y yo le dije, ¿pero me van a oler? Y me dijo, no, te vas a comer una menta y se te va a quitar. Y sí, recuerdo que yo llegué a la Embajada de México y me eché el chat de tequila. Y, y dije, bueno, y todavía dije en el nombre de Dios. Y entré y me tocó y me dice, ¿a dónde vas a ir? Y le dije, a Estados Unidos, pero tú tienes una visa de trabajo. Le dije, sí. Digo, pero no voy a viajar con ellos. Y me dice, ah, ¿vas a viajar sola? Le dije, sí. ¿Y a dónde usted va? Le digo, voy a Walt Disney. Y dice, oh, ¿y quién le paga el viaje? Y como para mí mentir era tan normal, me lo paga el señor José Slim. Perfecto, su visa está aprobada, 10 años, pase allá a pagar su voucher. Y me llama la señora saliendo de ahí, me dice, Cari, la estoy llamando y no me contesta. ¿Verdad que se la negaron? Usted está triste. Le dije, no, me la dieron por 10 años. ¿Qué? Le digo, sí. Entonces ahí me viene esta palabra del Señor, que a veces Dios permite muchas cosas para avergonzar a los sabios. Pero Él tenía un plan, porque si Él no me hubiera traído a este país, quizá mi vida todavía seguiría en tantas cosas, en falsos dioses, en muchas cosas. Pero yo llego a este país y como no me dejaba salir mi hermana, conozco a mi esposo y él ya había sido casado, bueno, juntado con una mujer que ella lo había engañado a él y ella ya estaba hasta con otra persona. Pero él también estaba en pecado, en el baile, en una cerveza que no es malo, en muchas cosas que no son malas. Y yo me siento atraída por él. Y, y digo, yo me voy a quedar en este país. Y mi papá me dice, no, hija, tú tienes que regresar. Y yo, no, papá, yo me voy a quedar en este país. Para eso ellos, la familia Slim me dice, si usted no regresa a cuidar al niño, nosotros podemos acusarla de que usted nos ha robado para que usted la metan a la cárcel, porque el niño está sufriendo, porque usted no está aquí. Y, y al final Dios tenía un plan, porque ellos ya no me hicieron nada. Ellos dejaron todas esas amenazas que tenían para mí. Ellos, quizá Dios me guardó, porque no solo me amenazaban a mí, decían que mi familia. Ellos hacían muchas cosas ocultas, también muy graves, muy malas. Cuando
mi esposo me dice, quiero que te cases conmigo a los 2 meses de noviazgo. Y yo le digo, sí, sí, casémonos. Pero realmente era porque yo tenía tanta falta de amor, porque aún yo no había conocido a mi Padre celestial. Y empezamos a preparar la boda y todo, pero ahí era donde ya Dios tenía un plan. Ya el Señor tenía un plan. Ya el Señor había puesto sus ojos en mí. Y fui a comprar mi vestido, fui a comprar muchas cosas. Y yo estaba muy feliz porque me iba a casar. Y llega un amigo de mi esposo y me dice, ¿estás seguro lo que va a hacer? Y le dije, sí, usted está muy jovencita para este hombre. Le dije, pero yo lo quiero. Y me dijo, es que él acaba de ir a la casa de su exnovia a pedirle que si ella vuelve con él la va a dejar plantada en el altar a usted. Eso sentí que traspasó mi corazón. Yo aventé mi vestido por la ventana. Yo me quería volver loca, pero él me logró convencer y nos casamos. Pero cuando nos casamos, nos casa un pastor cristiano. Para podernos casar con la iglesia teníamos que cumplir muchos requisitos. Nos casa un pastor cristiano. Dios tenía el plan ya. Y nos casa, pero dentro de mí eso hizo una raíz de amargura, de decir, ahora me vas a pagar lo que yo estoy sufriendo. Querías a tu ex y te quieres casar conmigo. Empecé a complicarle la vida a más no poder. Yo le gritaba, lo empujaba, le decía yo no te quiero. Y él empezaba a sufrir junto conmigo, pero yo estaba ya embarazada de mi primer hijo. Cuando Aidan nace, me da depresión postparto. Y era una vida terrible, terrible, porque eran pleitos, gritos. Era como volver a regresar la vida de cuando yo era niña. Él tomaba también. A veces si no le parecía una cosa, me agarraba de la playera, me aventaba en la cama o me tomaba sin que yo hiciera. Y yo creía que todo eso era normal. Cuando de repente yo empiezo a estar mal, enferma. Cuando yo empiezo a estar enferma, empiezo a tener una caída de cabello extremada. Y empezamos a trabajar juntos, empezamos a generar dinero y me compra mi primer carro. Y llega una persona que está en mi congregación, que se llama José, y se parquea al lado de mi carro y me dice, y le digo, oiga usted, que usted no se da cuenta que este es un parking privado. Yo pago por este parking. Y me dice, sí, pero yo no me voy a parquear, yo solo vengo a darle un folleto. Le dije, es que a mí no me importa su folleto, usted quiero que se quite de aquí. Y me dice, no, ya me voy a quitar, pero quiero decirle que Cristo la ama, que Él la está esperando. Y cuando Él me da el folleto, yo estaba enojada, subí a mi apartamento y aventé el folleto y dije, a este hombre, ¿qué no le estoy diciendo que no? Y empiezo a estar enferma, muy enferma. Empecé a ir a clínicas y decía la doctora, te tengo que transferir al hospital, pero tienes que esperar una cita, dice, pero al parecer arrojas lupus en tu sangre.
era de una vida de pecado, de tanta maldad, de tanta ignorancia, de tantas ataduras. Pero en ese tiempo era como si la puerta se había cerrado del hospital porque no podía yo tener una cita. Regresaba yo y le decía, ¿pero qué es lupus? Decía, es como una especie de cáncer en tu sangre y solo las personas que tienen muy buena economía pueden ser salvas. Yo sufría mucho. En ese tiempo fueron como 2 años de tanto sufrimiento porque yo veía a mi hijo y yo decía, Señor, si tú me dieras la oportunidad de volver a vivir, yo te serviría. Y recuerdo que me invitaron a la iglesia y yo me arreglé porque yo quería ir a la iglesia, sentía esa hambre por el Señor. Y ahí era cuando el Señor ya me estaba llamando. Llegué a los pies del Señor, pero fue algo chistoso porque no me sanó luego, luego. Dejó que me enamorara primero de Él. Yo iba a la iglesia, me sentaba en la primera banca, oía yo al predicador, le ponía tanta atención, llegaba a mi casa, empecé a vestir decorosamente, empecé a dejar tantas cosas que para mí creía que eran importantes y mejores. Empecé a valorar muchas cosas más que antes. Y yo decía, esto es por todo lo que yo hice, estoy pagando por todo eso. Pero el Señor tenía un plan conmigo. Cuando llegué a la iglesia y veo al hermano José, digo, wow, este es el que me dio el folleto. Y recuerdo perfectamente lo que yo le dije, que se quitara del parque. Y le digo, yo a usted lo conozco. Y me dice, no, yo creo que yo a usted no. Y le digo, sí. Y, y dice, qué bueno que se congrega, Cristo la ama. Yo llegaba a mi casa y era tanta mi caída de cabello que yo de desesperación quería raparme, raparme. Mi hijo me veía llorar devastada en mi cama y él empezaba a cantar. Mi hijo empezaba a cantarle a Dios. Y cuando yo lo veía que él le decía, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y él le decía, aquí permaneceré a tus pies, Señor. Él, por medio de él, yo empecé a doblegar mi corazón. Era como si el Espíritu Santo lo estuviera usando a mi hijo para que yo me rindiera al Señor. Pero cuando yo iba a ser sana por completo, yo estaba en mi primer amor. Yo llegaba a la iglesia y yo me sentaba, yo esperaba que empezaran a cantar, yo me apuraba porque yo sabía que mi rey me estaba esperando. Cambió mi vida por completo, de alguna manera. Cuando él me sana, yo le digo, Señor, yo te quiero servir, yo quiero agradarte, pero de alguna manera todavía había ataduras, todavía había dolor, todavía había muchas cosas que el Señor ha ido sanando. Cuando yo llego a la iglesia, antes de que yo fuera sanada, yo tengo otro sueño, donde yo miro a alguien que me pone la mano en la frente y algo de mí sale. Y Y efectivamente, el Señor usa a una de las siervas de mi iglesia. Ella dice, hoy las aguas del estanque se mueven y hoy el Señor va a sanar a alguien aquí en la congregación. Y después voy a hacerme los estudios y yo había sido sana para la gloria y honra del Señor de la enfermedad, pero aún no de la alma.
porque aún había todavía mucho dolor. Cuando yo decido y decir: "Señor, yo te quiero servir", pero yo guardaba silencio, porque en mi congregación no es tan fácil que uno pueda servir. Ellos dicen que eso es por llamado y y y que ellos entonces un día me dice la pastora: "Yo te veo que le adoras mucho al Señor, te veo que, no sé, que tienes hambre por el Señor, ¿quieres servir? Y ¿quieres el ministerio de los niños?". Y le digo: "Sí, pastora, claro que sí". Yo tomé el ministerio de los niños con tanto amor y aún lo tengo, hermana. Yo sé que todavía el Señor no ha completado la obra en mí, porque hay muchas cosas que todavía hay que mejorar. Hay muchas cosas que todavía uno tiene que esforzarse para servirle a Dios con todo su corazón, porque cuando Él se revela a tu vida, Él empieza a hacer cosas, pero también empieza a disciplinarte. Después empiezo a tener otra revelación donde me pone el versículo: "Toda hacha está puesta sobre el árbol que no da buen fruto, es tirado y echado al fuego". Esa era una voz potente que me estremecía todo mi cuerpo. Pero la última revelación que yo tuve de él, que era una voz que estremecía todo, decía: "¿Quieres que te perdone? Predica mi evangelio". Aún hay mucho, hermanas, que contar, pero lo que yo les puedo decir que no hay mejor doctor, no hay mejor alfarero, y me ha pasado por el fuego, me ha pasado por muchas cosas, pero aquí sigo porque él él me ha ayudado, hermanas, me ha ayudado en tantas cosas que si fuera por mí, quizá estaría yo en el camino de muerte, o quizá ya estaría yo ahí. Pero él, como decía la hermana Armida cuando empezó a orar, él ya tiene sus ovejas. Y yo lo único que yo le puedo decir al Señor, gracias por lo que ha hecho. Y que aún siga trabajando en mí hasta lograr lo que Él quiere lograr en mí. Cuando hoy hay una clase este sábado que decía que nosotros somos embajadores, yo dentro de mí le decía: "Señor, yo quiero ser esa embajadora. Yo quiero predicar tu palabra con denuedo, sin que tenga ninguna corrección, sin que me pase un punto o una coma o una tilde. Yo quiero representarte, Señor, pero para eso tú tienes que hacer la obra en mí". Eso es lo que les puedo decir, hermanas. Dios me las bendiga a todas y de verdad deseo, hay muchas cosas más, pero deseo con el corazón que algo les haya servido y que el Señor les dé la paz, la luz y la sabiduría para seguir en el camino de Él. Dios las bendiga, amadas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, continuamos dándote gracias en esta mañana, porque desde muy temprano, Señor, podemos alabarte, adorar y glorificar, Señor, y continuar de tu presencia, Señor. Padre, mientras escuchaba a mi hermana Karina, Señor, mi corazón aún sigue quebrantado, pero escuchar, Padre amado, cómo tú cambias, cómo tú transformas, Padre amado, que para lo que para mí como humana es imposible, Señor, para ti todo es posible. Yo te doy gracias por el proceso de transformación, de renovación, de restauración que tú has hecho y continuarás haciendo en la vida de mi hermana Karina. Yo te doy gracias, Señor, por la valentía, por la entereza, por la firmeza, Señor, que tú las has traído en esta mañana,
por la gallardía, Señor, de pararse enfrente de este pueblo de las iglesias de Cristo Unida, Ministerio Internacional, y hablar, Señor, de cómo tú cambias, transformas y restauras y renuevas para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, tú secas sus lágrimas en esta mañana. Padre amado, que donde ella vaya, Señor, sea tu gracia guardando su vida, guardando la vida de su esposo, guardando la vida de sus hijos, pero por sobre todo, Señor, trayendo paz en su corazón, aún por las tormentas y las dificultades al cual tú le permitiste atravesar. Que ella, Señor, sea agarrada y cimentada a través de tu palabra y que cuando las circunstancias la quiera retroceder o la quiera hacer mirar atrás, ella diga con valentía, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido mirar a la cruz, yo he decidido por la gracia y la misericordia que el Señor le otorga cada día y cada mañana, continuar bajo las promesas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tu gracia y tu favor la acompañen en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.